Vamos a continuar. Ahora definiremos lo que significa ser una función diferenciable, un campo escalar diferenciable. Para ello vamos a recordar algo del caso real, ¿sí? Una función que va de R en R. Por favor, recuerde que de momento solamente hemos definido las derivadas parciales de una función escalar, de un campo escalar, pero la existencia de estas derivadas parciales no implica la diferencial de una función porque hemos notado que hay cosas que se tenían en el caso real, pero que si nosotros definiéramos simplemente la derivada de un campo escalar como estas derivadas parciales y ya, pues se pierden algunas cosas que pasaban en R y no queremos eso. Vamos a recordar, por ejemplo, esto. Esto es la función recta tangente, ¿sí? Esto es una recta. Note que este es el parámetro de esta función L. Esto es una constantica, esto es constante, sí, cuando usted varía aquí, pues varía acá. Así que esta cosa es una recta y esto es una linealización para la función f alrededor del punto x igual a x sub 0. ¿Qué quiere decir esto? Pues que L es una función que se comporta muy parecido a la función f para valores cercanos a x sub 0, que es donde he tomado la derivada. Es decir, yo puedo aproximar los valores de f, que puede ser una función muy extraña, claro, tiene que ser diferenciable, por medio de una recta L, que es la recta tangente, ¿sí? Allí cerquita del punto x sub 0, esta recta me da valores más o menos cercanos a la función. Ojo, pero esto es una recta. Esto nos va a servir para generalizar este concepto de derivada en el caso de un campo escalar. Y claro, vamos a comenzar con el caso sencillo de una función de dos variables. He copiado aquí que la noción de diferencialidad de una función de cualquier número variable independiente, o sea, de un campo escalar que va de Rn en R, no depende tanto del cociente de diferencias como es en el caso de una variable, sino más bien de la noción del incremento de la variable independiente, es decir, cuánto se incrementa esa variable dependiente, perdón. ¿Sí? Recordará que en el caso real, la derivada de una función real se define por medio de un límite, es decir, límite cuando h tiende a cero, de f de x más h menos f de x, todo sobre h, y si ese límite existía, pues eso era la derivada f' en x. Acá lo vamos a hacer diferente, lo que vamos a hacer es generalizar esta recta tangente, que claro, pues va a tener, digamos, un equivalente allá en el caso de una función de varias variables. De manera similar que en el caso de una función real, se define la recta tangente, cual me va a dar una linealización de la función, pues vamos a definir una linealización para el caso de una función de dos variables y así mismo se va a poder hacer para cualquier número de variables. En este caso, esa linealización me va a dar la noción del plano tangente, de manera análoga que en el caso real, la linealización pues me da la recta tangente. Bueno, recordemos que en el caso real, eh, el incremento en la variable dependiente se define como esta diferencia, ¿sí? F en x más un poquitico menos f de x. Así es como se define el incremento en la variable dependiente en el caso de una función real. Vamos a definirlo de forma parecida para el caso de una función de dos variables. Mira, aquí tengo de manera análoga para el caso de una función de dos variables, voy a definir el incremento en la variable dependiente z como f de x más delta x, y más delta y. Claro, es la función evaluada en un puntico cercano menos f de x como allí.
Entonces, básicamente lo que vamos a decir es que una función es diferenciable si este incremento lo puedo escribir de una forma particular, como vamos a ver a continuación. Bien, aquí tenemos la definición de una función diferenciable en un punto, ¿sí? La definición local de derivada. Vamos a decir que una función de dos variables, z igual a f de x, y, es diferenciable en el punto x sub 0, y sub 0, si el incremento que había escrito hace un momento, si el incremento delta z puede escribirse de esta forma particular, ¿sí? Por favor, note que este f sub x, ya recuerde que esto era la derivada parcial de f respecto a x, pues evaluada aquí en el punto x sub 0, y sub 0. Y acá tengo la derivada parcial de f respecto a y evaluada en el punto x sub 0, y sub 0. Entonces, si ese incremento se logra escribir de esta forma, pues vamos a decir que la función es diferenciable, donde epsilon 1 y epsilon 2 son dos números reales que tienden hacia 0, cuando delta x y delta y tienden a 0, 0. De manera análoga que en el caso real se define la derivada de forma local, ¿sí? La derivada en un punto. En el caso real nosotros dijimos que una función era diferenciable en un conjunto de R, ¿sí? Siempre que la función fuera diferenciable en cada punto de ese conjunto. Vamos a definirlo de manera análoga acá. Si yo tengo una función diferenciable, entonces va a decir que la función es diferenciable en cada punto de un conjunto, que ahora va a ser una región, ¿sí? Una región del plano. O sea, U es un subconjunto de R2. U va a decir que la función es diferenciable en esa región si es diferenciable en cada punto del conjunto U. Si, por ejemplo, tengo que f es diferenciable en cualquier punto de R2 de todo el plano, se suele decir a veces que la función es diferenciable en todas partes. Entonces, es una extensión análoga al caso real, ¿sí? F es diferenciable en una región si es diferenciable en cada punto de esa región. Una observación importante es que es posible que las derivadas parciales f sub x y f sub y existan en un punto x sub 0, pero incluso la función allí no sea diferenciable. Es decir, el hecho de que estas dos existan, las derivadas parciales existan en un punto, no implica que f sea diferenciable. Sin embargo, si f sub x y f sub y no existen, ahí sí de manera directa, pues tengo que la función no puede ser diferenciable en un punto, ¿sí? Si estos no existen, ya puedo decir de inmediato que la función no es diferenciable por la definición que se ha dado. Vamos a ver un teorema el cual me garantiza cuándo la existencia de las derivadas parciales sí implica la diferenciabilidad de la función. Es decir, bajo qué supuesto adicional tengo que las derivadas parciales sí impliquen la existencia de la derivada en el punto en cuestión. Aquí tenemos entonces una condición suficiente para que la función sea diferenciable. Si las derivadas parciales de z igual a f de x, y existen y son continuas, entonces la función es diferenciable, ¿sí? Deben existir, por supuesto, pero no es suficiente con eso, sino que además deben ser continuas. Y además tengo que L sub x, y pues se puede escribir de esta forma. Pues allí termina el teorema. Quiero que note que este L sub x, y viene siendo la generalización de lo que coloqué al principio de la recta tangente en el caso real. Pues en este caso esto me está dando un plano, ¿sí? Esto me da un plano en el punto x sub 0, y sub 0. Este plano o esta función Lx, y me va a servir como una aproximación lineal para la función. Es decir, allí cercano al punto x sub 0, y sub 0, si yo tomo otro punto x, y, ¿sí? Y estoy suficientemente cercano, pues L me sirve como una aproximación de la función de manera análoga al caso real. A esta suma
la vamos a llamar la diferencial de f. Es usualmente se escribe de esta manera. Es usual que se escriba de esta forma. Si de x igual a df de x y de f sub y de y. O también se le suele llamar diferencial total de f o diferencial total de z. ¿Sí? Recuerde que z es igual a f de x, y. Al igual que en el caso real, la diferenciabilidad implica continuidad, ¿sí? Si tengo una función z igual a f de x, y que es diferenciable en un punto, entonces es continua en ese punto, igual que en el caso real. Vamos con los ejemplos. Me piden encontrar una linealización para esta función en este punto y que aproxime la función evaluada en 0.98,1.01. Es decir, en vez de utilizar esto para encontrar el valor exacto, lo que voy a hacer es aproximar este valor usando la linealización. Para ello, ¿qué voy a hacer? Pues comencemos por encontrar las derivadas parciales. Entonces, f sub x, ¿qué me va a dar? 4y cuadrado menos 6x cuadrado y. Bien. F sub y, o sea, derivada parcial respecto a y, pues sería 8xy menos 2x cubo. Bien, y ahora lo que voy a hacer es evaluar. Entonces, necesito f de 1,1, ¿sí? Porque ahí es donde quiero encontrar la linealización. F de 1,1 pues sería reemplazar la función en 1,1, entonces me da 4 menos 2, o sea, 2. De aquí que obtengo f de x, o sea, la derivada parcial en 1, pues me estaría dando 4 menos 6, que me va a dar menos 2, y la derivada parcial en y me daría en 1, 1, me daría 8 menos 2, que me daría 6. Bien. Quiero que note, por favor, pues claramente aquí las derivadas parciales son funciones continuas, ¿sí? Como las derivadas parciales son funciones continuas, entonces yo ya sé que esa función es diferenciable. ¿Listo? Bien, de hecho, es diferenciable en todo punto. Entonces, vamos con la linealización. Entonces, esa linealización L de x, y, recuerde que era la función evaluada en el punto, o sea, 2, más la derivada parcial respecto a x en el punto por x menos 1, en este caso, menos x sub 0, y x sub 0 es 1, más la derivada parcial respecto a y evaluada en el punto, o sea, 6, por y menos y sub 0, que en este caso también es 1. Bien. Dejarlo hasta aquí es lo más conveniente para encontrar las aproximaciones, ¿sí? Esto sería lo más conveniente para cualquier aproximación. Ahora bien, igual si usted hace algebrita, pues luego de un ratico encontrará que esto se puede expresar como menos 2x más 6y. Pero insisto, esta de acá es más, aunque se vea más larga, es más conveniente para hacer las aproximaciones. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la aproximación de este valor. Recuerde que esta función lineal, realmente es bilineal, pero esta función me va a dar una aproximación de la función allí cerquita del punto. Digamos, estamos evaluando en un puntico cercano a ese 1,1. Entonces yo lo que voy a hacer es L de ¿listo? Y todo lo que tengo que hacer es reemplazar allí ese valor. Cuando yo reemplazo x por esto, pues me queda este número menos 1, ¿sí?
este número menos 1. Y luego ahí de sumar y restar, usted notará que le da 2.1. Por favor, verifique. Quiero que note, por favor, que si usted toma su calculadora y evalúa el punto, evalúa estos 0.98,1.01, pues en mi calculadora me dio 2.0975. Claro, él da con más décimos, pero he copiado, digamos, las primeras 4. Note que en efecto este valor y este, pues, ciertamente están cercanos, ¿sí? Esto sería el valor de la función evaluada acá, pero digamos que si usted estuviera en una máquina y quisiera hacer un cálculo y ese cálculo implicara otras cosas, digamos, para la máquina es más costoso hacer un cálculo como esto que tomarlo en esta linealización. Sí, de hecho, para nosotros también es mucho más sencillo. Si lo quisiera hacer a pie, imagínense que tengo que meter este numerito aquí y luego multiplicarlo por este elevado al cuadrado y este elevado al cubo por acá multiplicado por el otro. Es más complicado el cálculo. Obviamente, pues ese es el valor como tal, pero esto me da una buena aproximación. Bien, hace un momento que hablaba de el costo de la máquina, pues me refería al costo numérico o a la memoria que la máquina va a utilizar y al tiempo que va a emplear para hacer un cálculo, ¿sí? Para la máquina va a ser mucho más complicado, ya requiere más tiempo de procesamiento, evaluar toda la función que en una función que es lineal el cálculo sale muy rápido, así como para nosotros también salió sencillo. Vamos con este siguiente ejemplo. Dice, determine la diferencial total para esta función. Recordemos entonces que esa diferencial total de z, pues era de f de x era esto, ¿verdad? Entonces, esa derivada parcial f sub x, que recuerde que esto y esto son equivalentes, ¿sí? Son notaciones diferentes para lo mismo. Entonces sería la derivada parcial de esto respecto a x, pues sería y f sub y sería la derivada parcial de acá respecto a y, pues me daría 4x cuadrado coseno de 4y. Sí, este 4 aparece por la derivada interna. Entonces, esa diferencial total, pues me queda de z igual 2x seno de 4y, vamos de un paréntesis aquí, de x, más de f de y, que nos dio 4x cuadrado coseno de 4y de y. Y esta sería la derivada total o la diferencial total para esta función. Vamos con este ejemplo. Quiero encontrar la diferencial total para esta función w que depende de x, y, z, ¿sí? La diferencial total aquí de una función que depende de 3 variables. Entonces, de manera análoga a los casos anteriores, pues dw se va a definir así. Simplemente aumenté una variable. Bueno, pues en este caso es muy fácil encontrar las derivadas parciales si es un cálculo directo, el cual usted no tendrá problema alguno en verificarlo. Sí, es realmente sencillo encontrar esas derivadas parciales en este caso. Bien, entonces
diferencial total, pues quedaría algo así como f sub x, que es esta cantidad por dx, más f sub y menos, ¿sí? Más por menos menos, y esta sería la diferencial total en nuestro caso. O sea, la diferencial total para una función que depende de tres variables x, y y z. Vamos a terminar con este interesante ejemplo para hacer hincapié en que la existencia de las derivadas parciales no implica la diferenciabilidad de la función, como ya lo he mencionado antes. Vamos a definir esta función a trozos mediante esta forma. ¿Sí? Tengo esto. Quiero que note que la función no es diferenciable a pesar de que las derivadas parciales en el punto 0,0 existen y ambas valen 0. Por favor, tómese el tiempo para verificar esto. ¿Sí? Es muy fácil verificarlo. Recuerde que esta derivada parcial de f respecto a x, pues es el límite en esta variable x. ¿Sí? El límite en esta variable x, que le quedaría algo así como 0 más h, 0 menos f de 0, 0, todo sobre h. Pero como le queda un término f de h, 0, pues esa coordenada en y igual a 0 hace que esto aquí sea 0. Así que le queda 0 menos f de 0,0, que f en 0,0 también vale 0, y todo eso se le va a ir a 0. Análogamente acá, es muy fácil, por favor, tómese el tiempo de verificar. Entonces, de nuevo, las derivadas parciales existen y valen 0. Sin embargo, la función no es diferenciable, puesto que ni siquiera es continua, ¿sí? La función no es continua en el origen. En ese punto, el límite no existe. Para verlo rápidamente, lo tengo aquí escrito. Si usted se acerca a lo largo del eje X, si nos acercamos al origen a lo largo del eje X, o sea, de los puntos de la forma x, 0, la recta y igual a 0, pues es el eje X, entonces esto siempre me va a dar 0 acá, tan 0. A lo largo del eje Y, o sea, de la recta X igual a 0, pues ese límite también da 0, ¿sí? Sin embargo, cuando usted se acerca a lo largo de la recta Y igual a X, al origen, entonces, pues, si Y es igual a X, pues aquí obtienes X cuadrado. Aquí X cuadrado más X cuadrado te da 2X cuadrado. Simplificas y te da un medio. Entonces, tengo por acá que alrededor de estas, que cuando me acerco alrededor de estos ejes, tengo 0, pero cuando me acerco alrededor de la recta y igual a x, ese límite vale un medio. Luego, ese límite no existe. Y si ese límite no existe en el origen, pues la función ni siquiera es continua en el origen. Y por no ser continua, pues obviamente no va a ser diferenciable. Entonces, insisto, esto es un ejemplo sencillo pero importante para notar cómo el hecho de que las derivadas parciales existan no implica que la función sea diferenciable en el punto. Vimos una condición suficiente y es que tendríamos que agregar que además de que las derivadas parciales existan, sean continuas. Y en este caso no se va a tener eso. ¿Bien? Entonces, una función cuyas derivadas parciales existen, pero la función no es diferenciable en ese punto. Eso ha sido todo por este video.